Para todos aquellos que han estado familiarizados con los estudios que hemos estado haciendo durante los últimos 2 años, les 2 dernières années déjà, you'll know that the methodology that we are focusing on To- is that of parable teaching. todos ustedes notarán que la metodología en la cual nosotros nos hemos estado enfocando es aquella metodología de parábolas. For those who are not accustomed to understanding how parables Para work, todos aquellos que no están acostumbrados a cómo funcionan las parábolas, les paraboles. I think people might think that it's a childish approach or it's a very basic approach. creo que hay algunas personas que pueden considerar que esta es una aproximación básica o infantil. Enfantin. But what I want us to see Pero lo que yo quiero que nosotros Que veamos nous voyons that the use of parables es que el uso, is an extremely powerful es que el technique. uso de parábolas es que una técnica muy poderosa. La parabole, l'enseignement en parabole est une technique très puissante. And the reason why Adventists in general think that it's not useful to use Y la razón parables por la cual el adventismo en general considera que no es útil hacer uso de las parábolas, is because over 100 years es ago, porque hace unos 100 años atrás, our understanding of morality and prophecy as Adventists became two separate concepts, two separate nuestro ideas. entendimiento como de moralidad y de profecía como adventistas se convirtieron en 2 conceptos separados. So in our studies, Así que en nuestros estudios we would approach them either as moral issues or prophetic issues. nos vamos a aproximar a ellos como un asunto moral o profético. Those two concepts Y separate manteniendo esos 2 conceptos separados, have molded us to have a certain way of thinking as we study. moldean de cierta forma nuestro estudio. Now, it's not just our random thoughts that have brought us to this place. No es simplemente un pensamiento aleatorio que nos trajo a este lugar. Often when you read either the Bible or Spirit of Prophecy, A menudo cuando tú lees la Biblia o el Espíritu de Profecía, the way parables are discussed, the way they're introduced, la forma en la cual las parábolas se nos presentan o son always introducidas, seem to have a moralistic perspective. siempre pareciera que tuviera una perspectiva moralista. And it's very difficult for us to get out of this way of thinking. Y es muy difícil para nosotros quitarnos esa forma de pensar. So I want to make it clear Así que quiero aclarar that the moral understanding of parables, que el entendimiento moral de las parábolas this is correct, es correcto. and we don't deny this. Y no negamos eso. So when you see a parable such as a shepherd losing a sheep, Así que cuando tú ves una parábola a un pastor que pierde su oveja, depending upon the application that you're making of that dependiendo de la aplicación que tú hagas sobre esa parábola, it's an indictment or accusation leveled at the shepherd. tiene indirectamente un nivel de acusación al pastor, Taken care. diciendo de que él no tuvo cuidado. The parable of the woman with her 10 coins. La parábola de la mujer y sus 10 monedas Clearly a story of carelessness. es claramente una historia de falta de cuidado. This woman representing the leadership of the church, the owner of the house, Esta mujer representa el liderazgo de la iglesia, la propietaria de la casa, loses the coin. y ella pierde una moneda. Fourth of the coin that it gets lost. Y no es la moneda sola que se pierde. In fact, the coin does not even realize that it's in the house and it is lost. De hecho, la moneda ni siquiera sabe que está perdida dentro de la We can casa. have a moral understanding of what that Así means. que nosotros podemos tener un entendimiento moral de eso. Our focus Nuestro enfoque is not to understand parables at a moral level. no es entender parábolas a un nivel moral, It's to understand parables at a prophetic sino level. entender parábolas a un nivel profético. And as Spirit of Prophecy teaches, Y así como treasure y así como el Espíritu de Profecía nos enseña, esto es un tesoro, esto es luz that has been hidden, que ha sido ocultado. and this hidden treasure Y es este tesoro oculto. needs to be dug up and understood. Y este tesoro oculto necesita ser descubierto. Now, to understand morality, Al entender moralidad,
it should be clear to every single one of us Ce doit être clair. Debería ser claro para cada uno de you do nosotros not need to be a Christian. que tú no necesitas ser un cristiano. Chrétien. Whatever your religious persuasion, Cualquiera que sea tu tendencia religiosa, if you're an atheist, incluso si eres un ateo, Athée. all human beings understand morality. todos los seres humanos entienden moralidad. Moralité. We understand how to behave and treat one another. Nosotros comprendemos cómo debemos de tratarnos los unos a los otros y de cómo comportarnos. Most of the governments in this world are secular La governments, mayoría de los gobiernos en este mundo son gobiernos seculares sont des gouvernements séculiers. and they frame laws y ellos crean leyes Le cadre de leurs lois to ensure that society works properly. para asegurarse que la sociedad funcione de una manera correcta. Those laws that they frame et ces Y lois estas leyes publiées qu'ils ont que mises en crean place are not framed with a religious bias. no han sido creadas desde un punto de vista religioso, avec une idéologie chrétienne, religieuse. Yet they teach every single one of us how to treat each other correctly. y cada una de esas leyes nos enseñan a nosotros cómo debemos de tratarnos entre nosotros de forma The correcta. difference between a Christian La diferencia con un cristiano, Le fait d'être un chrétien and other la religions diferencia entre un cristiano y otras religiones is our understanding of the great es controversy, nuestro entendimiento sobre la gran controversia. an understanding of how sin entered into the world Es un entendimiento sobre cómo el pecado entró en el mundo introduit dans le monde and how it's going to be dealt with. y cómo se debe lidiar con ello, con él. That's the difference between a Christian worldview and either a secular or another religion's worldview. Esa Voici es el punto esa es la diferencia entre un punto de vista de un cristiano y la visión de un mundo secular. So there's one more component to being a Christian, Así que hay un componente más para ser un cristiano the availability of power from God, y es la habilidad, es la disponibilidad del poder de Dios, power to deal with our sinful lives. el poder para saber cómo lidiar con nuestras vidas pecaminosas. traiter avec notre vie pécheresse. We have done many studies, many presentations in this movement on that subject. Hemos hecho muchas presentaciones sobre ese tema en este movimiento, Beaucoup d'études sur ce sujet. But this weekend is a weekend about prophecy. pero esta semana es un fin de semana en el que tratamos profecía. And if we want to understand Si tú prophecy, quieres entender profecía, Donc la prophétie. we need to be able to understand how to read inspiration correctly. debemos de ser En mesure de debemos de tener la habilidad para poder entender la inspiración de forma correcta. Turn to the book of Luke. Si nosotros vamos al libro de Lucas, de Luc. We'll turn to Luke chapter 10, vamos a Lucas capítulo Le 10, chapitre 10. beginning verse 25. comenzando en el verso 25. Verset 25. Luke 10, 25. Lucas 10, 25. Chapitre 10, le verset 25. Now, this portion of inspiration is really important. Ahora, esta porción de la inspiración es muy importante. There's a question between a lawyer and Christ. Se presenta una pregunta por parte de un abogado a Cristo. De loi et Christ. Sometimes we call these lawyers scribes. Et parfois, Algunas veces estos abogados son escribas. Often our understanding of what a lawyer or a scribe is in the time period of Christ is very shallow, very wrong. Anteriormente, nuestra comprensión sobre un escriba o un abogado era bastante equivocada, We've done errónea. presentations on this subject of who a scribe or a lawyer is. et nous avons Luego nosotros realizamos un par de presentaciones donde explicamos quién es este escriba o quién es un abogado. So there's a lawyer that's going to ask Jesus a question. Así que hay un abogado que va a realizar una pregunta a Cristo. The question is how to receive eternal Y life. la pregunta es, ¿cómo puedo recibir la vida eterna? éternelle. And Jesus responds in a very unusual Y way. Jesús responde de una forma bastante inusual. Inhabituelle. He says, your understanding, your relationship with the law, Y dice, tu entendimiento y tu relación con la ley, Avec la loi. how do you understand? ¿cómo tú la entiendes? How do you read those ¿Cómo words? tú lees esas palabras? Now, when Jesus asks this question, Así que cuando Jesús realiza esta pregunta, he's not asking whether or not the person can read. no está preguntándole si esta persona sabe o no sabe leer. Est en mesure de lire. What he's asking Lo que is le está preguntando es, those few words en esas par de palabras, everyone can read. que todas esas palabras que todos pueden leer, How does this lawyer
understand what they mean. ¿Cómo este Comment abogado cet homme entiende noir lo que comprend la significa? signification de ces mots. And this issue Y Et cette este question. strikes at the very heart of Christ's ministry at his first advent. Y este Et vraiment, asunto donc, está en est el vraiment pleno la centro del centrale corazón del du ministerio de ministère Cristo Christ lors de sa première venue. And this issue en su primer advenimiento. Así has que este tema, plagued human beings, has troubled them. este A tema troublé les ha êtres humains. Before obstaculizado a Christ seres came at his humanos. first advent and since. Et, Desde el depuis, primer cette advenimiento question de a touché, Cristo donc, en le peuple adelante. de Dieu, depuis donc sa première venue jusqu'alors. So let's read verse 25. Así que vamos a Nous leer el allons lire verso le verset 25. 25 de Luc 10. Et voici, un certain homme de loi se leva Y he aquí un doctor de la ley se levanta para tentarlo diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida He eterna? tempted him. Donc, En el inglés dice que lo tentó. There's no negativity in this dialogue. No hay negatividad en este diálogo. Dans ce dialogue. This is not kind of some satanic temptation that the lawyer is having with Jesus. No es ningún tipo de tentación satánica que el abogado esté intentando presentarle a Jesús. He's not trying to deceive or trick him. No está tratando de engañarlo o It's a genuine question. hacerle un truco mal. Verse 26. Es una pregunta genuina. En el verso 26 Jesús responde. Él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así que es una pregunta capciosa. What does the law say, and how do you read those words? ¿Qué es lo que dice la ley y cómo es que tú lees esas palabras? Question Así que esta pregunta is a question that is found throughout es inspiration. una pregunta que se encuentra a lo largo de la inspiración. Besides this story, Aparte de esta historia, perhaps the other most famous story that we're all aware of, quizás la historia que nosotros más conocemos, that has got the identical dynamic, que tiene una dinámica idéntica, is the story of Philip es la historia de Felipe and the Ethiopian eunuch. y el eunuco etíope. We all know that story. Todos nosotros conocemos esa historia. Now, this man's problem Así que el problema de este hombre is not that he can't read. no es que él no sepa cómo leer, Just like the lawyer, he can read. tal cual como el abogado, él sabía leer. He can read all those Él words. podía leer todas esas palabras. But the problem Pero el is problema es that the Ethiopian does not understand what he's reading from que Isaiah. el etíope no entendía lo que estaba leyendo del profeta Isaías. And this is our problem. Y ese es nuestro problema también. You can read, Tú puedes leer, but you don't understand. pero no entender. Now we know Así que sabemos that when we study inspiration, que cuando nosotros estudiamos la inspiración, that all of those stories were written for our admonition, our understanding. todas esas historias han sido escritas para nuestra admonición, para nuestro entendimiento, To assist us, to help para us. asistirnos, para ayudarnos. Now, when you take that concept that all of the stories from the scriptures are there to help us, Así que cuando tú tomas ese concepto de que todas estas historias están hechas para ayudarnos, the Bible defines who us is, la Biblia define quién es en nosotros. those people upon whom the ends of the world have come. Dice, aquellos quienes han llegado al fin de los siglos. Required to do Y lo que se requiere de nosotros is not just to take one story, es no simplemente tocar una historia, tomar una historia, perhaps Daniel chapter 3. quizás capítulo 3. There's a beast. Hay una bestia. His name is Su nombre es Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. He creates a statue, Él crea una estatua, a una copy. copia. We call it an image. Nosotros llamamos eso una imagen. He makes an image of the Así que beast. hace una imagen de la bestia And he tells everyone to bow down to that image. y le dice a todo el mundo que se arrodilla ante esa imagen. It's a worldwide phenomenon. Así que es un fenómeno a nivel mundial. We understand that story to be a story connected to the Sunday law at the end of the Para world. nosotros entender que esa historia está conectada con la ley dominical, But there are many other stories, nosotros podemos entender que esa historia está conectada con la ley dominical, pero such as Daniel 3, pero- some not so obvious. y hay muchas historias que, así como la de Daniel capítulo 3, que son obvias y otras que no son tan obvias. All the stories are written for our understanding. Todas esas historias están escritas para nuestro entendimiento.
us being the people who live at the end of the world. nosotros siendo las personas que vienen en el fin de los tiempos. So it's obvious Así que es obvio évident. that we're supposed to read all of these stories que se supone que nosotros debemos de leer todas estas historias Ces histoires and try to understand what they mean for us. y tratar de entender lo que significa para nosotros. pour nous. Now they all have a moral component, Todas ellas tienen un componente moral, Un élément donc moral en elle. but they also have a prophetic component. pero también tienen un componente Aussi, profético. aussi donc un élément prophétique. They're there to teach us Están ahí para enseñarnos what the end of the world will look like. cómo se ve el fin del mundo. So if you take that Así understanding, que si tú tomas ese entendimiento, which is correct, que es correcto, and you begin to apply y that, comienzas a aplicarlo, Donc à l'appliquer, then you know entonces sabes that the story that we're reading que la here, historia que nosotros estamos leyendo aquí, lire là, Luke chapter 10, Lucas capítulo 10, chapitre 10, and also the story of the Ethiopian y eunuch, también la historia del eunuco etíope, éthiopien, all of these are stories that we need to understand at the end of the todas world. estas son historias que nosotros necesitamos entender en el fin del mundo. If you hold that thought, alors si vous maintenez cette Así pensée, que as Adventists, teniendo ese pensamiento, nosotros como adventistas entendemos que le livre de Daniel, which contains many que el prophecies, libro de Daniel contiene muchas profecías plusieurs prophéties, bring us to the end of the world. nous amènent que nos llevan al fin del mundo. If you were to read Daniel chapter De hecho, si lees el capítulo 2 de Daniel, chapitre 2. King Nebuchadnezzar has a dream. Est-ce que Nabucodonosor tiene un sueño. And why is he given this dream? Alors pourquoi ¿Por qué a Nabucodonosor se le da este sueño? Daniel tells him why. Daniel se le dice el por qué. la raison? He says, you were thinking Y él responde, porque tú estabas pensando about what? Mais au ¿Sobre sujet qué? à quel sujet il What was réfléchissait? Nebuchadnezzar thinking about? sobre qué estaba pensando Nabucodonosor, ¿sur Nabucodonosor. quoi réfléchissait-il? Daniel tells us. Daniel nos dice He says, you were thinking que tú about what was going to happen in the latter days. Daniel nos dice que Nabucodonosor estaba pensando en lo que iba a suceder en los últimos días. Days Los últimos días is a reference to the end of es the una world. referencia para el fin del mundo. Du monde. So we know Así que nosotros sabemos that the prophecies of que Daniel, las profecías de Les Daniel, prophéties de Daniel. not just Daniel 2, no solo Daniel 2, Pas Daniel 2. but all of them bring us down to the end of the world. sino que Mais todas toutes, ellas elles nous nos llevan al conduisent fin jusqu'à del la fin mundo. du monde. Perhaps the most famous one that you're aware Quizás la más famosa que ustedes puedan conseguir of is Daniel 11, es Daniel 11, verse 41. verso 41. 41. Daniel 11, verse 41 says that the time of the end, Daniel 11:41 dice, en el tiempo del fin, at the end of the world, es decir, en el fin del mundo, Fin du monde. if you were to read Daniel chapter 2, verse 28, si tú lees el capítulo 2 de Daniel, verso 28, 28. Daniel 2, Daniel 28, 2:28, Daniel 2, 28. this is the verse that we've just been referring to. ese es el verso al cual nosotros apenas hicimos una referencia hace unos momentos. Daniel 2, 28, mais il y a un Dieu dans le ciel qui Daniel révèle les 2:28 secrets. dice, Il fait connaître pero el Dios que existe en el cielo, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que Nabucodonosor se está preguntando qué es lo que va a acontecer en los últimos días. dans les derniers jours. Ese es el propósito de esa visión. We just referred to Daniel 11, verse 40. Nosotros acabamos de referirnos a Daniel 11:40 We know that that phrase time of the end is referring to the end of the y world. nosotros sabemos que esa frase en el tiempo del fin está haciendo una referencia al fin del mundo, Because if you went to the very beginning of chapter 11, porque si tú vas al principio del capítulo 11, and Daniel begins to lay out the prophecy of the beginning to the end, Daniel comienza a desglosar la profecía desde el principio hasta el fin. this is a continuation of the thought found in Daniel chapter 10. Entendemos que esa es una continuación del capítulo 10 de Daniel. Go to Daniel chapter 10, Vamos a Daniel capítulo 10, verse 14. verso 14. Daniel 10, le verset 14. As you're turning there, Et Mientras alors, van allí, nous y allons, Daniel we 10, said Daniel 14. 2, nosotros dijimos que Daniel 2, going to show Nebuchadnezzar about the last days. Dios le va a mostrar a Nabucodonosor
algo que va a ocurrir en los últimos días. Daniel 11, verse 14, Daniel 11:40 is about the time of the end. se trata sobre el tiempo del fin. And if you go to the beginning of chapter Y si 11, ustedes van al principio del capítulo 11, chapitre 11, where the story begins, donde comienza la historia, où est marqué le commencement de l'histoire, and you see its relationship to Daniel chapter y 10, ustedes ven su relación con voyez sa capítulo 10 de relation avec Daniel, le chapitre 10 de Daniel, verse 14. verso 14. Daniel 10, le verset 14. This is what Gabriel says to Daniel. Esto es lo que Gabriel le dice a Daniel. Je suis venu maintenant He venido para hacerte conocer lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Vamos a parafrasear. Gabriel says to Daniel, Gabriel le dice a Daniel, I've been sent to teach you what's going to happen at the end of the world. yo he sido enviado para enseñarte qué es lo que ha de acontecer en el fin del mundo. Fulfillment of this Y vision, el cumplimiento de esta profecía, de esta historia, this prophecy esta profecía, is going to happen, is not going to be fulfilled for a very long time. no va a ser cumplido sino hasta dentro de mucho tiempo. Esa es la última parte del verso. That means its fulfillment is yet far into the future. Así que su cumplimiento es bien en el futuro. Now we know Nosotros sabemos it's not just the stories, que no son solo historias, the prophecies, the visions las profecías, las we visiones can use from the book of Daniel to help us to que understand. nosotros podemos utilizar del libro de Daniel para entender, Because it's also the life of Daniel porque también es la vida de Daniel that has significance for us. la que tiene significancia para nosotros. It's not just the dreams and visions that he has, it's his own life. No es simplemente sus sueños y sus visiones, sino también su propia vida. Daniel chapter Daniel 1. capítulo 1. Daniel is taken captive Daniel está siendo llevado cautivo into Babylon. en Babilonia, a Babilonia. Real life story. Así que esa es una historia de la vida real, A literal story. una historia literal. What do we do with that story? ¿Qué nosotros hacemos con esa historia? The Bible teaches La us Biblia nos enseña that all of these things were written for our que understanding. todas estas cosas fueron escritas para nuestro We entendimiento. should understand the story of Daniel's life, Así que deberíamos de comprender la historia de la vida de Daniel, his captivity into su Babylon, cautividad en Babilonia, to teach us something about the end a of the fin de world. enseñarnos algo en el fin del mundo. Now, I'm sure we all understand. Así que estoy seguro de que todos ustedes Even if it's comprenden, the basic understanding, incluso si es un entendimiento básico, that these statues que estas on estatuas these two charts en estos dos diagramas, Sur ces deux cartes, which are taken from Daniel 2, que han sido tomadas de Daniel 2, Daniel 2, is a story about the kingdoms of Bible es una prophecy. historia que trata los reinos de la profecía bíblica. Depending on how you count, Y dependiendo de cómo cuentes, four kingdoms. hay 4 reinos. Begins with Babylon, Comienza con Babilonia, the head, la cabeza, and it ends with y Rome. termina con Roma. It's taken straight from Daniel Eso 2. es directamente tomado de Daniel 2. But Pero if you went to Revelation 17 verse 5, si tú vas a Apocalipsis 17:5, which is a story about the end of the el cual es world, una historia que trata sobre el fin del mundo, in Revelation 17 verse 5, en Apocalipsis 17:5, the artwork picture la imagen is shown here. es mostrada aquí. There's a woman riding a Hay beast. una mujer montando una bestia. Verse 5. Ese es el verso 5. If you look at this woman, Si tú ves a esta mujer, on her forehead is written the title en su frente está escrito el título, Mystery Babylon. Misterio Babilonia. So this short explanation Así que esta corta explicación teaches nos us enseña that when you look at Daniel 2, que cuando tú veas Daniel 2, it begins at the top, comienza en la cabeza, at the beginning, en el inicio, with literal Babylon. con Babilonia literal, Nabucodonosor, It y ends termina with Rome. con Roma. But when you come to the end, Pero cuando tú llegas al fin, in the imagery of
the book of en la Revelation, imaginería del libro de Apocalipsis, l'image du livre d'Apocalypse, the end of the el fin world del la mundo fin du monde is portrayed this way es identificado de esta forma, by a woman como una mujer whose name is Mystery cuyo Babylon. nombre es Misterio Babilonia. Babylone. So we know that Así que Babylon nosotros sabemos que Babilonia is here at the end of the world. está aquí al Se final trouve del ici, mundo. à la fin du monde. It's a Es mystery. un misterio. C'est un mystère. The reason it's mysterious La razón por la raison cual pour es laquelle misteriosa c'est mystérieux. because it's not easy to understand. es porque no es fácil de entender. Simple à comprendre. It's a spiritual Es phenomenon un fenómeno Un espiritual phénomène spirituel. that you and I know. que Mais tú y yo vous et moi, sabemos. vous savez, Who can understand spiritual things? ¿Quién puede entender comprendre des cosas choses espirituales? spirituelles. The Bible La Biblia teaches nos enseña La Bible enseigne that spiritual que las things cosas que les choses espirituales spirituelles are spiritually son discerned. espiritualmente discernées discernidas. spirituellement. That means you have to be a spiritual person to understand these spiritual Eso phenomena. significa que tú tienes que ser una persona espiritual para poder entender estos fenómenos espirituales. So the reason it's a mystery Así que la razón por la cual es un misterio is because most people don't understand what it means. es porque la mayoría de las personas no entienden lo que significa. They don't understand what it looks Ellos no like. entienden cómo se ve. À quoi cela ressemble? This is an important principle for us to understand. Esto es un principio importante para nosotros entender. Pour nous de comprendre. We have Mystery Babylon Tenemos Misterio Babilonia here at the end of aquí the al world. final del Ici, à la mundo. fin du monde. Begins with literal Babylon, Comienza con Commence Babilonia avec la literal Babylone littérale, ends with Mystery y Babylon. termina se con termine Misterio avec Babilonia. Babylone mystère Babylone. The reason it's mysterious La razón por la cual es misterioso is because no one understands what's going es on, porque nadie entiende qué es lo que está sucediendo, En train de se passer. except those who are spiritually minded. excepto todos aquellos que tengan una mentalidad espiritual. So straight from Daniel Así 2, que directamente tomado de Daniel 2, De Daniel 2. going to Revelation 17, yendo a Apocalipsis En allant dans 17, Apocalypse 17, we have a story nosotros tenemos una historia that's a que es parable. una parábola. parabole. You go from literal or natural Tú vas desde lo literal o lo natural, Le naturel, Babilonia, Babylone, to spiritual a la Babylon, Babilonia et on espiritual, arrive à la Babylone spirituelle. the beginning to the end. desde el principio hasta el final. And if we understand it that Y si way, nosotros lo entendemos de esta forma, then the literal story of Daniel entonces la historia literal de Daniel Littéral de Daniel. becomes what? se vuelve que Qu'est-ce qu'elle devient? The spiritual story of Babylon. la historia espiritual de Babilonia. Spirituelle de Babylone. So we can take Daniel's captivity Así que nosotros podemos tomar el cautiverio de Daniel into literal Babylon en la Babilonia literal Littérale. and see that that is what? y ver que es Qu'est-ce que c'est? It's a parable. que es una En parábola, fait, il s'agit d'une parabole. Not his vision, no sus Pas visiones, ses visions, not his no dreams, sus pas sueños, ses rêves, his very life. su vida sa vie misma. en elle-même. The story about his life in Babylon, La historia de su vida en Babilonia, Sur sa vie même à Babylone, the literal la historia story, literal, l'histoire littérale, the natural la historia story natural, naturelle, is written for our understanding es escrita para nuestro entendimiento, because it's going to teach us something. porque va a enseñarnos algo, That at the end of the que al world, final del mundo there's going to be some form of captivity into spiritual Babylon. va a haber algún tipo de cautiverio en la Babilonia espiritual. And therefore, Y por consiguiente, Daniel becomes a symbol se convierte en un símbolo o un representante of God's del, people at the end of the del world. pueblo de Dios al fin del mundo. du monde. Hopefully we can see that. Espero que podamos ver eso. Voir. Now, often what we do, Así que a menudo lo que nosotros hacemos, Adventists are very keen about health reform. porque los adventistas son bastante, Aime bien ce sujet de la réforme. les interesa mucho la reforma de The salud. story from Daniel 1, Nous prenons Nosotros tomamos la historia de Daniel 1 and we see his interaction with the y king, vemos que su interacción con el rey son activité avec le roi, and we see that he becomes a leading person in the kingdom. nosotros vemos que él se convierte en una persona de liderazgo en el reino. He and his comrades, Él y sus camaradas, and the reason they become so famous la razón por la cual ellos se convierten en personas tan famosas is because their faithfulness to es God. porque ellos son fieles a Dios. And how is their faithfulness ¿Y exhibited? cómo se exhibe esta fidelidad? We all know the answer. Todos nosotros sabemos la respuesta. They refuse to eat from the king's table. Ellos se rehúsan a comer de la mesa del rey.
And we understand that story Y nosotros entendemos to ese- refer to the health reform y nosotros message. tomamos esa historia para hacer una referencia al mensaje de la reforma pro salud. Alan White speaks about this subject quite Y extensively. la hermana White habla sobre este asunto de una forma bastante amplia. All of that is true. Todo aquello es verdad. But I want to ask you a question. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Do you really believe ¿Realmente creen that que Daniel Daniel was fue literally literalmente 10 times cleverer than everyone else, 10 veces más astuto o más inteligente que todos los demás, than all of his teachers? más que todos sus profesores? Now, most Adventists would say, of course, the Bible says it. Ahora, la mayoría de los adventistas van a decir, claro, la Biblia lo dice. Now, let me ask you a question. Ahora, déjame hacerte una pregunta. If you're a Si teacher eres un profesor or you've taught children, o enseñas a un niño, enseñas a you niños, ask them the question y tú les haces una pregunta to assess how clever they are, para medir qué tan listos son, how can you make that assessment ¿cómo tú puedes hacer esa prueba? unless you already know the answer? ¿Cómo tú puedes dar una declaración de ese tipo a menos de que tú sepas la respuesta? I have two children Así que tú tienes a 2 niños and I set them a y test. yo les doy un examen. One can answer 3 Uno questions puede responder 3 preguntas and one can answer 6. y otro puede responder solo 6. 6. Cleverer. ¿Quién es más astuto? ¿Quién es más listo? The one that answers 6 questions. Aquel que responde 6 preguntas. How much cleverer is this child? ¿Qué tan listo, qué tan inteligente es este niño? 3 to 6. 3 a 6. What have we just done? ¿Qué nosotros acabamos de hacer? Doubled it. Duplicarlo. So what could we say about this Así que, child? ¿qué podemos decir de este niño? He's Él twice es doblemente as clever. listo o He's twice as clever than the other él es child. 2 veces más inteligente que el otro niño. How would you know that he's twice as clever? ¿Cómo tú puedes saber que es 2 veces más listo? What's tucked behind that story? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de esa historia? That you Que know tú, all the answers. que tú sabes todas las respuestas. You have to be at least as clever Tú tienes que ser menos inteligente as the clever child, don't you? que el niño inteligente, ¿no? Otherwise you wouldn't know that they've got all 6 answers correct. Porque si no, de otra forma tú vas a creer de que todos tienen esas Often don't respuestas think about these correctas. things. Quizás nosotros no pensamos sobre estas cosas. Those men. Nabucodonosor va a probar a todos esos How does hombres. he know that they're 10 times cleverer than their teachers? ¿Cómo él va a saber que ellos son 10 veces más inteligentes que el resto? Answering the questions correctly. ¿Cómo él sabe que ellos están respondiendo esas preguntas de forma correcta? The Nebuchadnezzar, ¿Qué nos enseña eso? Que Nabucodonosor tiene que ser ¿qué? 10 times cleverer 10 veces más listo than the teachers. que sus profesores. Because Daniel could give any answer, Porque si Daniel da cualquier respuesta, and Nebuchadnezzar wouldn't know if it's correct or not, would he? Nabucodonosor hubiese sabido que es correcto o no, ¿no? Porque para él saber, Must mean that he's 10 times cleverer too. porque si él supiera, significaría que él también es 10 veces más inteligente. ¿Y qué comida estaba comiendo Nabucodonosor? King's table. Él está comiendo de la mesa del rey. Now, I'm not attacking Así que yo no estoy atacando moralistic understanding of that story, el entendimiento moralista de esa historia. but it's silly Pero es to think Pero es ingenuo pensar que si tú eres vegetariano, you'll be 10 times cleverer than the meat eater. tú eres 10 veces más inteligente que un carnívoro. Just doesn't happen. Eso simplemente no pasa. We know Nosotros sabemos there's a story behind que it. hay una historia detrás de ello. There's a point to be made. Hay un punto que ha de ser hecho. So I'm not denying Así que yo no estoy negando, at a health level, al menos a nivel de salud, moral level, ni a nivel moral, being faithful to God is good. que ser fiel a Dios es bueno. But we need to understand what that story is teaching at a prophetic Pero level. nosotros necesitamos entender qué es lo que nos enseña esa historia a nivel profético. Daniel and his comrades, Es que Daniel y sus camaradas people in the country, son acaso las personas más inteligentes de todo el according país, to that story. de acuerdo a esa historia.
Yes, it says they're 10 times cleverer. Sí, lo dice, son 10 veces más inteligentes. So let's hold on to that thought. Así que vamos a ir con ese pensamiento. Vamos a mantener ese pensamiento. So these people Así que estas personas, who are symbols quienes son un símbolo of God's people del pueblo de Dios at the end of the al fin world, del mundo, hopefully we can see the connection. espero que podamos ver esa conexión. Literal Babylon, Babilonia literal, spiritual Babylon. Babilonia espiritual. Literal Daniel, Daniel literal, spiritual Daniel espiritual. Daniel is God's Daniel es el pueblo de Dios. He's going to have superior understanding Él va a tener un entendimiento superior because he's faithful. porque Él es fiel. Can we all say amen to ¿Podemos todos decir amén a eso? that? Bien. Daniel, Daniel, when he gets to Babylon, cuando entra a Babilonia, he's going to go through an operation. Daniel va a atravesar por una operación. What's the operation that he goes through? ¿Qué operación tiene que enfrentar? He's turned into a eunuch. Él va a ser convertido en un eunuco. You all understand what that means? Todos entendemos qué significa eso. He cannot have Él no children. puede tener hijos. Why does that happen? ¿Por qué pasa eso? It's to keep the throne safe. Es para mantener el trono a salvo. Assurer le trône d'une sécurité. We want to understand the spiritual significance of Nosotros entendemos el significado espiritual de todo eso. that. A eunuch is someone who can't have children. Un eunuco es alguien que no puede tener hijos. Refers to a man. Se está refiriendo a un hombre. Référence à un homme. The Bible doesn't call women eunuchs. La Biblia no llama a las mujeres eunuco. Pas les femmes eunuques. What they ¿Cómo la llama? Appelées comment? ¿Cómo las llama? Stériles. No, they're not called sterile. Elles sont pas appelées stériles. No, la Biblia no les llama estériles. They're called virgins. La Biblia les llama vírgenes. Vierges. Virgins are women. La, vi- eunuchs are men. la virgen para mujer, eunuco para el hombre. So, the symbol of a eunuch Así que el símbolo de un eunuco Eunuque. is someone who cannot have children. es alguien que no puede tener hijos. You understand about family trees? Nosotros entendemos sobre árboles familiares. You have a grandfather. Tú tienes a un abuelo, Le grand-père. tienes al padre, There's you, estás tú and you had y children. tú tienes Vous avez hijos. des enfants. 4 Son generations. 4 generaciones. Now, if you were a eunuch, Así que si tú eres un eunuco, how many children you got? ¿cuántos hijos tú vas a llegar a tener? Ninguno. Aucun. If your name, Si tu nombre, your last name was Smith, si tu apellido es Smith, the family line of Smith, la línea familiar de los Smith, Du nom de famille Smith. when does it end? ¿dónde termina? Comment va-t-elle cette lignée se terminer? Contigo, C'est avec vous. Hein? Because you're a porque eunuch. tú eres un eunuco. Eunuque. So you must be the final person in that family Así que tree. tú debes ser la última persona, la persona final de ese árbol familiar. We would call it Nosotros le llamaríamos a eso generation. la generación final. Final. You're the final generation in that family. Es la generación final de esa familia. We take that understanding prophetically. Nosotros tomamos esa comprensión desde un punto profético. Daniel es un eunuco. Therefore, he's a symbol Así que por consiguiente es un símbolo of the final generation, de la generación final, which is, of course, someone who lives at the end of the world. el cual es alguien que por supuesto vive en el fin del mundo. Say amen if you agree with that. Diga amén si estás de acuerdo con eso. And is Daniel clever? Así que Daniel es astuto. Intelligent. Sí. Oui. Does he understand everything? Él entendía todo. Prends quelque chose. Sí. Yes. Est toute chose, oui. Now we need to understand this prophetically, of course. Donc, bien Así sûr, que vamos a entender esto desde un punto de vista profético, claro, espiritualmente. So we're going to say, Así que vamos a decir, dire, spiritually speaking, espiritualmente hablando, spirituel, en he parlant. understands que él entendía all the spiritual things that you need to understand. Él entendía todas las cosas espirituales que necesitaba entender. Comprendre. And he's a eunuch, remember? Y él es un eunuco, recuerden. Besoin de comprendre, il est unique, rappelez-vous. Do we know another eunuch? Nosotros conocemos a algún otro eunuco. You don't need to think because I already told you 5 minutes ago. I gave you the answer. No necesitas pensar porque hace un momento yo te di la respuesta. Found in the book of Acts. Lo encuentras en el libro de Hechos. D'actes, Where's he from? ¿De dónde es él? From De Etiopía. d'Éthiopie.
So this Así eunuch que este eunuco, eunuque will proof text. podemos hacer un texto de prueba. une preuve par le texte. Eunuch from El Daniel, eunuch from Acts. eunuco Alors, de Daniel, eunuque à partir eunuco du livre de Daniel Hechos, et à partir du livre d'Actes. So they're the same person, aren't they? son la misma persona. Personne, No, n'est-ce pas? You proof text. se hace texto de prueba. The eunuch from Daniel and the eunuch from Acts El eunuco de Daniel, Celui el du eunuco livre de de Hechos. Daniel et celui du livre des Actes. are both symbols of God's people at the end Ambos of the son un world. símbolo del pueblo de Dios al Symbole final du del peuple de mundo. Dieu à la fin du monde. Say amen if you can agree with that. Di amén si puedes aceptar eso, si estás de acuerdo con eso. Si tú crees en línea sobre línea. Ligne sur ligne. So this Ethiopian Así eunuch que este etíope, este eunuco etíope, esta generación final, at the end of the world. el final del mundo, And what's his problem? ¿cuál es el problema de él? How much does he understand? ¿Cuánto él Quelle est entiende? la quantité de choses qu'il comprend? Nada. Il comprend rien. So you've got someone who understands 100%. Así que tú tienes a alguien que entiende un 100% And you've got someone who understands 0. y tienes a alguien que entiende nada, cero. 0%. And they're both symbols of God's people at the end of the world. Y ambos son un símbolo del pueblo de Dios al final del mundo. So I want us to think about that. Así que vamos a pensar un poco sobre eso. Because this is at the heart of the problem in God's church today. Que eso se encuentra en el corazón del pueblo y de la iglesia de Dios You have hoy. too many people Hay muchas personas who are not like Daniel, que no son como Daniel, they're like the Ethiopian. que son como el etíope, They don't understand what they read. que no entienden lo que leen. This is important Esto es importante because we think porque nosotros entendemos, all of us are like Daniel. porque nosotros creemos que todos nosotros somos como Daniel. The reality Y la realidad es too many of que us muchos de nosotros are like the treasurer, son como el tesorero, that we don't understand what we're reading. que no entendemos lo que leemos. It's not that he doesn't understand the language. No quiere decir que nosotros no comprendamos el lenguaje. That eunuch Ese eunuco doesn't understand what he's reading. no entiende lo que lee. And that's what our problem is today. Y ese es nuestro problema hoy. This was the problem of the lawyer in Luke chapter. Este es el mismo problema que tiene el abogado en el capítulo 10 de Lucas. Therefore, Christ gives a story to him. Y es por esa razón que Cristo le da una historia a él. So the story that he Así gives que la historia que Cristo le da was a real life event. It really happened. era un evento de la vida real, realmente sucedió. And we know what that story is about. Nosotros sabemos en qué consiste esa historia. Someone is traveling from Se Jerusalem trata de alguien que está viajando desde on a Jerusalén, mission, está en una misión and he gets attacked. y es atacado. Who attacks him? ¿Quién lo atacó? Some robbers attack him. Algunos ladrones le atacaron. So we can understand this Así que morally nosotros podemos entender esto de una forma moral, as Jesus gives that perspective. como Jesús da esa perspectiva. And also Ellen Y White, también Ellen White, they all give this moral perspective. todos ellos dan esta perspectiva moral. We can understand it that way, Nosotros podemos entenderlo de esa forma, but we can also understand pero it también podemos entenderlo at a prophetic a un level, nivel profético, which is what we're supposed to do. que es lo que nosotros se supone que debemos hacer. And too many of us don't do Y that. muchos de nosotros no hacen eso. So if you were to understand this at a prophetic Así que level, si tú quieres entender esto a nivel profético, there's these robbers. están estos ladrones. Is this person that's robbed a Jew or a Gentile? ¿Es esta persona a la cual robaron un judío o un gentil? Él es judío. So he's God's people. Así que él es el pueblo de Dios. He's Jewish and he's God's Él people. es judío y es el pueblo de Dios. We're in the book of Acts. Nosotros estamos en el libro de Hechos. Sorry, in the book of Luke. Perdón, estamos en el libro de Lucas, capítulo 10. And God's people have been robbed. Y el pueblo de Dios ha sido robado. If you go to Daniel chapter 11, Si tú vas al capítulo 11 de Daniel, Daniel chapter 11, Daniel capítulo 11, Daniel 11. we're also going to see a story nosotros también vamos a ver una historia about whom. sobre quién. In Luke, there are two people, two groups. En Lucas hay dos personas, dos grupos, el pueblo Les gens y et
The robbers, los ladrones, les ¿recuerdan? personnes et les voleurs, rappelez-vous. God's people and the robbers. El pueblo de Dios y los ladrones. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. That's one story. Esa es una Il s'agit historia. d'une histoire. We'll prove text. Nosotros hacemos un texto de prueba Preuve par le texte. We'll take another story. y vamos a tomar una otra historia. What are we looking for in Daniel 11? ¿Qué es lo que estamos buscando en Daniel 11? 11. People Pueblo Personnes y et ladrones. voleurs. Which verse? ¿Qué verso? Verset. Verso 14. 14. Leemos. Daniel 11, le verset 14. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur y hombres violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero fracasarán. Se lèveront pour accomplir la vision, mais ils En otras versiones dice ladrones de tu pueblo. And the people. Así que aquí nos está hablando sobre los ladrones y el pueblo. du peuple. And it says that there's a Y vision. nos dice que es una visión. And these people, Y este pueblo, which ones? ¿cuáles? The people or the robbers El pueblo o los ladrones. Los ladrones are going to do what? van a hacer qué? Vont faire les voleurs. Establish the vision. Establecer la visión. Établir la vision. And they will fall. Y ellos caerán. So we know Así que nosotros sabemos when you have a story about people who rob que tenemos una historia de un Personne qui vole, pueblo que roba children, a los hijos de Dios is connected to a vision. y que eso está conectado a una visión. vision. In the verse, En el verso Verset. definite article. eso es un artículo definitivo, So it's the vision definido. of Daniel 11. Parce qu'il s'agit de la Así vision. que esta es la visión del capítulo 11. So what's that teaching you? Alors qu'est-ce que Así que, ¿qué es lo que eso nos enseña? Story of the Good Samaritan in Luke chapter Que la 10 historia del buen samaritano de Lucas 10 Luc 10, is a story about what subject? es un asunto sobre qué. quel sujet? The Los, vision. la visión. Of what chapter? ¿De qué capítulo? De quel chapitre? What book? ¿De qué libro? Quel livre? Of Daniel 11. De Daniel 11. 11. That's the vision. Esa es la visión. La vision. And now it's being spoken about in Luke chapter 10. Y esa visión va a ser hablada en Lucas capítulo 10 Mentionné dans Luc 10. Through the story of the Good Samaritan. a través de la historia del buen samaritano. We know the story well. Nosotros conocemos bien esa historia. There are three Hay groups, 3 grupos, Trois groupes, trois hommes. priests. sacerdotes, levitas y samaritanos. Samaritains. So that story Así que esa historia of the priests, Levites, and Samaritans, de los sacerdotes, los levitas y los samaritanos, ¿es qué historia? Donc cette histoire. the vision of Daniel 11. Es la visión del Daniel 11. 11. Hopefully we can see that. Espero que podamos ver eso. Remember Recuerden Rappelez-vous, that God's people, que el pueblo de Dios, Dieu, the Ethiopian eunuch, el eunuco etíope, éthiopien, most of us don't understand la mayoría de nosotros no entiende lo que estamos leyendo. que nous lisons. it's the same problem that the lawyer Es el mismo problema que el abogado tiene. Qu'a l'homme de loi. So we want to just tie up these thoughts. Así que vamos a atar estos pensamientos. Ensemble ces pensées. All of inspiration Toda la inspiración Inspiration is dealing with God's people at the end of está the world. lidiando con el pueblo de Dios al final del mundo. du monde. In Luke chapter 10 verse 26, En Lucas capítulo 10, versículo 26, Verset 26. the person wants eternal la life. persona quiere vida eterna. Veut la vie éternelle. He's a lawyer. Él es un abogado. Un homme de loi. He's supposed to understand how to explain inspiration or the law. Y se supone que él debe de saber cómo explicar la ley. Asks God, Et il pose la Jesus, question Así que le pregunta a Dios, a Jesús, dans la loi. how do I receive eternal ¿cómo yo life? recibo la vida eterna? Dit, comment recevrai-je la vie éternelle? Jesus Y responds, Jesús le responde en el versículo 26, you have the law, tú tienes la ley, La loi. you tú read, lees Là. tell me what you think it means. y dime qué es lo que se supone que significa eso. And then he gives a story. Y luego él le da una historia. Verse 27, Versículo 27, the lawyer responds, el abogado responde, L'homme de loi répond. Jesus says, good Jesús answer. le dice, muy buena respuesta. Réponse. Verse 28, Versículo 28, Tu as droit le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, the lawyer who tries to justify el abogado quiere justificarse a sí mismo, de se justifier. because he porque le asks, pregunta, Demande à Jésus. who is my ¿quién es mi neighbor? prójimo? Donc mon voisin. And then you get the Y story. entonces es que tienes la historia. L'histoire. So we can understand it morally.
we're not going to address that. Así que nosotros podemos comprenderlo de forma moral. Nosotros no vamos a abordarlo. Aborder ce sujet. But what we want to see Pero quiero que is that veamos it's an issue about how we read inspiration es que este es un asunto que trata sobre cómo nosotros leemos la inspiración and depending on how you y read, que, depends if you will receive eternal life. y que dependiendo en cómo tú leas vas a recibir la vida eterna. Vous allez recevoir la vie éternelle. Even if you don't understand in detail, Et même si Bien así, si no le entiendes al detalle, that a lawyer vous savez qu'un tú eres un abogado, is an expert in the law. tú sabes que un abogado es un experto en la ley He doesn't know how to y él no sabe cómo leer. ne sait pas comment lire. So think about Así that. que piensa en eso. Réfléchissez à cela. We'll think Vamos a pensar that we understand how to read, que nosotros sabemos cómo leer Façon lire. and yet we're being shown Et pourtant, y que aún así se nos es mostrado this story en esta historia cette histoire, that we don't understand how to read. que nosotros no sabemos cómo leer. quelle façon lire. And what's the issue ¿Y cuál es el asunto in the literal story? en la historia literal? Histoire littérale. What's the lawyer saying? ¿Qué es lo que el abogado está diciendo? Dire. He asked the Él question. hace la La pregunta. question, Verse 29. Versículo 29, la última parte. verset 29, et qui est mon voisin? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? ¿Quién es mi Qui est prójimo? mon voisin? What did he mean by that? ¿Qué fue lo que él, qué es lo que quiere decir con eso? What he's saying Lo que él está diciendo De dire. is he does not understand the relationship es que él no entiende cuál es la relación Relation between God's people and the entre el world. pueblo de Dios y el mundo. Dieu et le monde. He seems to think Él parece pensar that he is superior que él es superior Supérieur to the world. al mundo, au monde. That the world can never teach him anything. que el mundo no puede enseñarle nada. This becomes a significant Y esto issue se ha convertido en un asunto de significancia. when you take the stories Nosotros tomamos historias. Cuando nosotros tomamos historias y las juntamos, because what we want to do porque lo que nosotros vamos a hacer go back to the story of Daniel. es ir a la historia de Daniel, L'histoire de Daniel, Not his vision, no hacia sus visiones, pas ses visions, but his sino a life. su propia vida. ses visions, mais sa vie. He's a Él es un eunuch, eunuco, Eunuque, Daniel. which makes him a symbol lo que lo convierte en un símbolo Symbole of the final de la generation. generación final. génération finale. He's not 10 times cleverer than his professors. Él no es 10 veces más listo que sus profesores, Professeur, Because the person who's assessing him is Nebuchadnezzar. porque la persona que lo asesora es Nabucodonosor. And Nebuchadnezzar isn't 10 times cleverer than the professors. Y Nabucodonosor no es 10 veces más inteligente que los profesores. We need to understand the symbolic meaning of this. Nosotros necesitamos saber la significancia profética de todo esto. la compréhension prophétique de cela. We are not doing a study Nosotros no estamos haciendo un estudio on eating. sobre comer. We're not doing a study on No eating. estamos haciendo un estudio sobre comer. Manger, If you eat from the world Si tú comes del mundo la nourriture du monde, or you eat from God's o si table. tú comes de la mesa de à la Dios. table de Dieu. Because we should Porque know, nosotros todos deberíamos de saber, according to John chapter 6, de acuerdo a Juan 6, who is the true bread. quién es el verdadero pan. Le pain. Es Jesús. Jésus. We should know Nosotros deberíamos de saber eso. that. Jesus is the true Jesús bread. es el verdadero pan. So the story of Daniel, Así que la historia de Daniel, Daniel. when he refuses to eat from the world's table and says, I will eat from God's table, cuando él rehúsa comer de la mesa del mundo y prefiere comer de la mesa de Dios, De Dieu, is a spiritual story. es una historia espiritual. And you can Y make tú puedes hacer faire. a childish, literal application if you like. una aplicación Faire une application infantil y literal, cela, si vous le si When I quieres. say childish, I don't mean silly. Cuando yo digo infantil, yo no quiero decir tonta, application idiote. Childlike. sino Veut dire de niños, semblable à la vie d'un enfant. Simplicity. simplista. Veut dire simple. We can make a health application. Nosotros podemos realizar una aplicación en cuanto a la salud, De santé. But this story pero esta historia, is supposed to understand its spiritual significance. pero de esta historia se supone que nosotros hemos de sacar significados proféticos. Él es un eunuco Eunuque, That understands spiritual que things. entiende las cosas espirituales. spirituelle. There's another Hay eunuch otro eunuco Eunuque, who, like the lawyer, que, como el abogado, l'homme de loi, understands nothing about what he's no entiende nada sobre lo que le está leyendo. il est en train de lire. There are many things that we could
glean from these Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos obtener de todas estas historias, What I want us to pero lo que see yo quiero que nosotros veamos is that one of the things that's challenging us es que today una de las cosas que nos está desafiando hoy, as God's como people, pueblo de Dios, Peuple de Dieu, as como Adventists, adventistas, is that we do not es que understand nosotros no entendemos Luke 10:29. Lucas 10:29, What don't we que understand? nosotros no entendemos. nous ne comprenons pas. ¿Quién Qui Is our es mi neighbor. vecino? ¿Quién es nuestro vecino? We do not understand our relationship to the No world. entendemos cuál es nuestra relación con el mundo. que nous devons avoir avec le monde. Now you would think Quizás puedas pensar that we should understand que deberíamos de entenderlo. Le comprendre. Daniel understood Daniel le entendía Comprenez. because he knows what table to eat porque él sabía de qué mesa tenía que comer. Quelle table il devait manger. The Ethiopian eunuch doesn't understand. El eunuco etíope no sabía, no entendía eso. And this lawyer certainly doesn't understand. Y obviamente el abogado tampoco sabe, Certainement ne tampoco la comprende. Jesus gives us Así que Jesús le da una historia donne une histoire. about three people. acerca de tres personas, Au sujet de trois personnes. Two from the dos church, de la one iglesia, from the una world. del À mundo. partir de l'Église et une à partir du monde. And he's going to teach Y you, él te va a enseñar, Nous enseigner if you're a lawyer, si eres un abogado, un homme de loi. who is your neighbor? ¿quién es tu abogado? ¿Quién es tu vecino? Who's your true neighbor? ¿Quién es tu verdadero prójimo? Le voisin. The person from the Las church pers- or the person from the ¿Las world? personas de la iglesia o las personas del mundo? Ou celle issue du monde. The Bible story is clear. La Biblia nos enseña claro. Et clair. Remember, we're not dealing with this morally, we're dealing with this prophetically. Recuerden, no estamos lidiando con esto de forma moral, estamos lidiando de forma profética, Moral, mais prophétique. That it's the word que es el mundo that helps and assists that injured person. que ayuda y asiste a esa persona lesionada, herida, C'est blessé. The injured person la persona herida Blessé. y Et the robbers. los ladrones. Which verse did we go ¿A to? qué verso nosotros acabamos de ir? verset allons-nous? Daniel 11, Daniel 11, Daniel 11. verse 14. verso 14. The robbers of thy people. Los ladrones de tu pueblo. It's dealing with the vision. Está lidiando con la visión. So when you talk about the priest, Levite, and the Samaritan, Así que cuando tú estás lidiando sobre los sacerdotes, los levitas y los samaritanos, matter is that? Alors, ¿qué, quel est donc le qué sujet temes en es ese? question? It's the vision of Daniel 11. Es la visión del capítulo 11 de Daniel. 11. And Daniel 11, Y Daniel 11, 11. which is a story that repeats and enlarges upon itself que es una historia que se repite y amplía sobre sí misma, as you go from Medo-Persia to Greece to pagan Rome to pagan mientras Rome. vas de Medo-Persia, hacia Grecia, hacia Roma pagana, Roma papal. Combien il y en a ¿Qué es là? eso? Four. ¿Cuántos reinos son esos? Cuatro. Repeating stories, Cuatro historias que se repiten. everyone telling you about the end of the world, Cada una de ellas te está haciendo una mención sobre el fin del mundo culminates in the verses from 40 to 45, the last 6 verses. y se combinan en los versos de 30 al 45, los últimos versos. Six derniers versets de Daniel 11, 40 à 45. And as it says in verse 14, Y como dice en el verso 14, the establishment or fulfillment of this vision el establecimiento o el cumplimiento de esta visión Vision is based upon the relationship of the robbers and the people. está basada sobre el relacionamiento que existe entre el pueblo y los ladrones. Así que tú sabes That Luke chapter 10, que Lucas capítulo 10, the story of the Good la Samaritan, historia del buen samaritano, Samaritain es the una story historia, of the establishment or fulfillment of Daniel 11. es una historia del establecimiento o el cumplimiento de Daniel 11. de l'établissement de la vision dans Daniel 11. So this is a relatively easy way to see Así que esta es una forma relativamente fácil de ver how significant it is qué tan significante es to understand parables at a prophetic level. entender parábolas a nivel profético. Prophétique. I want to put that thought to one Yo side. quiero colocar esa duda a un lado, ese pensamiento a un lado, Another idea to y you. quiero introducir otra idea a ustedes. Now, the New Testament Ahora, el Nuevo Testamento can be divided in a number of ways. puede ser dividido de varias formas. The way I want to suggest La forma que yo quiero sugerir Suggérer to make this para point realizar este punto ce point
is that it can be divided into two es que parts. nosotros podemos dividirla en dos partes. If you went from Matthew Si tú, to si John, tú vas a Mateo, a Juan, those 4 books, esos 4 libros, you will see tú verás Voir, that they're the story que allí hay una historia, of God's church, que allí se toma en cuenta la historia del pueblo de Dios, birth of de la iglesia de Dios, desde el nacimiento de Cristo to his death, hasta su muerte, and y then que luego, ensuite, from his desde death su muerte, mort, to the a la- commission to go to the world to give the gospel. a la comisión de ir al mundo y predicar el Evangelio. pour donner l'évangile. Matthew 28. Mateo 28. Matthieu 28. Go to the world, Vayan al mundo, Dans le monde. teach, preach, and baptize. enseñen, prediquen y bauticen. Prêcher et baptiser. That's the first major division of the New Testament. Esa es la primera mayor división del Nuevo Testamento. Nouveau Testament. Then you go to the second. Luego tú vas a la Ensuite, vous allez segunda. dans le deuxième. We went to Colossians chapter Nos- 1, verse 23. si nosotros vamos a Colosenses 1, capítulo 23, 23. Read. vamos a leerlo. On va lire. Colossians 1:23. Colosenses 1, 23. Le verset 23. The point that we want to see from this Y el verse punto que yo quiero que nosotros veamos de este verso Verset is that the gospel es que el Evangelio is going to be given to the world. va a ser dado a todo el mundo Becomes a fulfillment of Matthew 28. y se ha convertido en el cumplimiento de Mateo 28. Dice, ya que en verdad permaneced fundamentados en la fe y firmes sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Moi, Paul, qui fais ministre. The first few chapters of the book of Acts Los primeros capítulos del libro de Hechos Du livre d'Actes. are dealing with the story están lidiando con la historia of the church. de la iglesia. L'Église. It gives an introduction Nos dan introducción Introduction of how the gospel goes from the church to the world. sobre cómo el Evangelio va de la iglesia al mundo. l'Église au monde. So there are 3 stories or 3 progressive subjects or issues. Así que hay 3 historias o 3 asuntos progresivos. Progressif. These are the 4 gospels. Estos son los 4 evangelios. Les 4 évangiles. And this is the book of Acts. Y este es el libro de Le livre Hechos. des Actes. And there's an overlap. Y aquí hay una superposición. The book of Acts begins in what year? El libro de Hechos comienza en qué año? Quelle année? What event has just happened? ¿Qué evento acaba de suceder? Vient de se passer. The death of La muerte de La Cristo. mort de Christ. which is what year? ¿Qué es en qué año? Année, hein. 31. L'an 31. It takes you from 31 Te lleva desde el año L'an 31 31 to 30. al año 34, 34. The stoning of el Stephen. apedramiento de Esteban. The first few chapters of the book of Los Acts. primeros 3 capítulos del libro de Hechos. Des Actes. And then the rest Y of luego el resto de él is how the gospel goes to the world. trata sobre cómo el Evangelio va al mundo. L'évangile a été vers le monde. Now, the 4 gospels, Ahora, los 4 evangelios, the actual stories themselves, las historias de hecho, elles-mêmes they finish ellas terminan finissent here in 31. aquí en el año 31. But they take you all the way Pero ellas te llevan a través de todo el camino when the gospel's going to be taken to the world. hacia el punto en el que el Evangelio va a ser llevado al mundo. Así que si tú ves la estructura And the purpose of the 4 gospels, y el propósito de los 4 evangelios, it's a story about how God is going to interact and deal with es una historia sobre cómo Dios va a interactuar y lidiar con su iglesia. avec son église. So I'm going to draw it this way. Donc je vais le dessiner de cette Así façon. que vamos a dibujarlo de esta forma. The 4 gospels take you to what Los 4 year? Alors los cuatro evangelios te llevan a cuál evento, a qué año. Quelle année? They all culminate at the cross. Ils culminent tous à la Todos croix. ellos terminan en la cruz. They all take you to the year 31. Ça nous emmène tous à l'an 31. Todos ellos te llevan al año That was the 31. commission that
says, give the gospel to the world. Mais il y a une Pero hay un mandamiento de llevar ese evangelio al mundo. Puis dans le livre des Actes, Y luego en el libro de Hechos, Verses, les premiers los primeros versículos nous amènent donc à partir te llevan desde la cruz, Pentecost à la Pentecôte to the stoning of Pentecostes, Stephen, jusqu'à la lapidation des al apedreamiento de Esteban. puis, Y luego goes to the world. puis l'évangile va au monde. el evangelio va al mundo. See, Donc ce que j'aimerais que nous Así que lo que yo quiero que nosotros veamos cursory perspective of the New Testament donc une nouvelle perspective es que existe una perspectiva del Nuevo Testamento, c'est l'histoire donc de l'évangile una historia sobre el evangelio goes to the church qui premièrement va à l'église que primeramente va para la iglesia and then to the world. et après au monde. y luego al mundo. I've got the book of Acts here. J'ai le livre des actes là, With all De acuerdo con el libro de Hechos aquí, mais il s'agit là de toutes les todas estas son epístolas de Pablo. repeating stories of how the message went to the world. ce sont tous, il s'agit tous Todas des esas son histoires historias repetitivas sobre cómo el mensaje ha sido llevado al mundo. vers le monde. So the very structure of the New Testament Donc la structure même Así du que la Nouveau estructura misma del Nuevo divides Testamento into two portions, the church and then the world. est divisée en deux divide en dos portions, porciones, la iglesia y luego el mundo. The four gospels les quatre évangiles. Los 4 evangelios se terminent quand? terminan ¿dónde? ¿Cuándo? Terminent à la croix. En la cruz. in the book of Acts Et ensuite le livre Y luego el libro de Hechos ends il commence with the gospel comienza end, quand l'évangile se termine cuando el evangelio termina Stephen. et nous amène donc à la y lapidation luego des- viene el apedreamiento de You know Esteban. as well as I do, Et vous savez autant que Y tú moi sabes muy bien, tanto como yo, que la Pentecôte que Pentecostés, conversion of 3,000 people, et la conversion en el de Pentecostés 3000 ocurre la conversión de 3.000 personas. Jews or Gentiles. ils sont juifs ou gentils? ¿Son ellos judíos o gentiles? Jews. Ils étaient juifs. Ellos son judíos. So we know that the story of the church, Donc nous savons que Así que l'histoire nosotros de sabemos que la l'Église historia de la in the iglesia, New Testament, donnée dans le Nouveau como se nos da en el Nuevo Testamento, est en deux está dividida en dos partes. disciples, Il s'agit la première Los partie des discípulos, disciples, whether it's the 12, que ce soit les 12, the 70, bien sean 12 70, o los women 70, follow Jesus, les femmes la mujer que sigue a or Jesús the 120 people. o los 120 ou les 120 personnes que à la estaban Pentecôte. en el aposento alto en Pentecostés. Here. Alors tout cela est Todos dans ellos l'histoire están de la enmarcados en esta historia de aquí. Then Puis, the gospel Y luego, will be given to the church in a second step puis dans une deuxième el evangelio va a phase, ser dado a la iglesia en un segundo paso, à l'Église. from Pentecost onward. À partir de la desde Pentecostés en adelante. Story of Saul, Y, es- et il s'agit là de y esta es la historia de Saúl his conversion et de sa conversion. on the y road su to conversión, Damascus de Saulo, La route de perdón, Damas, y es su camino a Damasco, in 34. aquí, en 34. en el año 34. The mission that he's given to give the gospel to Y the luego, world. Puis après, le mandat y luego se les ha dado ese mandamiento de llevar el evangelio al mundo. We can see that the very structure of the New Testament Alors nous pouvons voir que dans la Así que nosotros podemos ver que desde la misma estructura del Nuevo Testamento que cette structure est en se divide en 3 partes. La misma estructura del Nuevo Testamento se divide en 3 partes. one in the world. Alors 2 en la iglesia y 1 en el mundo. un groupe dans le monde. This is the repeating story. Il s'agit donc d'une histoire qui Esta es se una répète. historia repetida. Story in Luke chapter 10. C'est la même histoire Es la misma historia de Lucas capítulo 10. In Luke chapter 10, dans Luc 10. it's called Lucas capítulo Ça 10 s'appelle les prêtres, se les llama sacerdotes, lévites levitas Samaritans. et le samaritain. y samaritanos. Those 3 groups. Il y a 3 groupes. Esos 3 We grupos, already saw Mais nous avons déjà vu y nosotros ya 10 que Luc 10 acabamos de ver que Lucas capítulo quel 10 sujet? se trata de qué? Daniel De Daniel 11, 11, 14, Daniel 11, verso 14, which is the vision. qui est the same. el cual es la visión. LA? The vision. Vision, The vision. the vision, LA. Chapter 10, Lucas capítulo 10 story of the priest Levite and Samaritan. Alors nous parle de l'histoire des está tomando en cuenta el sacerdote levita y el samaritano. Daniel 11. C'est en fait la vision Esa es la visión de Daniel 11 4. et par conséquent, y por consiguiente Whole story of the New Testament. toute l'histoire de toda la nueva historia del Nuevo Testamento, Books. ces 27
Todos esos 27 libros son una historia Goes to the church, sur la façon dont que nos habla sobre cómo el Evangelio primeramente va a la iglesia, la partie 1, primera, part 2, ensuite la partie 2, y luego una segunda parte, vers le monde. y luego al mundo. repeating stories. Et ce sont toutes des histoires Todas estas son unas historias que se repiten. que nous lisons. Así que cuando nosotros leemos Nous lisons ces que esos 4 evangelios, We can decide for ourselves alors nous pouvons décider pour podemos decidir if we por want to nosotros read them mismos morally, si nous voulons si nosotros queremos leerlo de una forma moral donc vous pouvez en tirer y certains vas a obtener algún beneficio quizás, whether we o should be reading those stories prophetically. ou si deberíamos de estar leyendo esas historias de una forma profética. Those stories et ces histoires Aquellas historias Gospels sont ces histoires son historias en el Evangelio. can see nous pouvons voir Nosotros podemos ver prophetic significance. que ces histoires possèdent que todas ellas tienen una significancia profética. prophétique. As I've just shown, Tout ce que comme je viens Como acabo de demostrar, Gospels themselves les 4 évangiles los 4 evangelios en sí mismos se terminent en quelle année? terminan en qué año? 31. there it is, that's where they end. 31. En l'an 31. This is the story Il s'agit là de l'histoire Esa es una historia church de part l'Église. one. del- Le premier de groupe. la iglesia, parte 1. Overlay Mais si vous Y si superposez tú la superpones, 10 Luc, le chapitre capítulo 10, 10 becomes a story of which group of people. et là ça devient une se histoire convierte en la historia de qué grupo de personas, The priests. des prêtres. sacerdotes. The 4 Gospels. Donc les 4 Así que los 4 evangelios, Perspective that we want to understand prophetically la, que le point de la perspectiva bajo la cual nosotros queremos abordarlo proféticamente ce n'est pas que les prêtres no consiste en que los sacerdotes sean buenas personas. 4 books. tous ces 4 livres Todos esos 4 libros Explanation sont une explication son una explicación profética how you and I should relate sobre to cómo, God c'est de quelle façon vous sobre et moi, cómo nous devons nosotros, tú y yo, nos deberíamos de relacionar con Dios Dieu, at a prophetic level. mais à un niveau a nivel profético. You know vous savez that the Tú sabes disciples que les disciples have que a los great discípulos problem with Christ. ont un gros problème avec tienen un gran problema con Quel est Cristo. donc ce problème? ¿En qué consiste ese problema? They do not believe, Ils ne croient pas, Que ellos no creían, understand ils ne comprennent que pas ellos no what he's creían, teaching them. no entendían lo que Él les estaba enseñando. Story. Il s'agit donc de l'histoire. Esa es una historia. C'est votre histoire. Es sobre Votre ti, histoire sobre de vous. You ustedes. don't understand Vous ne comprenez pas Ustedes no entienden to God, votre relation avec su Dieu. relacionamiento con Dios whether you're good or bad. Et cela y esto no n'a rien tiene à nada voir que ver en si eres bueno o si malo. vous êtes de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. This is about your role Ça part de votre Esto rôle. tiene que ver es con tu rol, in the first advent, Qu'il s'agit du premier bien avènement, sea en el primer in advenimiento. the gospel to humanity, votre rôle à devoir Tu donner rol es dar el evangelio a la humanidad, at the second advent. ou bien s'il s'agit donc o du bien sea second puede ser en el avènement. segundo C'est advenimiento. le même problème. Es el mismo tema. Votre rôle Giving the Tu gospel rol to humanity. est de donner l'évangile. es dar el evangelio a la humanidad. Problem is, Mais le problème, El problema es what we're doing. nous pensons savoir que nosotros sabemos qué es lo que nosotros estamos haciendo, Teaches us mais l'inspiration pero la inspiración nos enseña doing. que nous ne savons pas que no sabemos lo que estamos haciendo. les prêtres Los sacerdotes Out of these three. sont les pires personnes. son las peores personas de esas 3. Go back to the story. Retournez dans l'histoire de Luc. Vayan a la historia. Level, they're the worst. Mais non seulement un niveau Simplemente a nivel moral son la peor. personne, Therefore, we should understand it at a prophetic level. Donc, par They fulfill conséquent- the same. Por consiguiente, par conséquent, il nous faut comprendre y que si nosotros nos vamos a nivel profético, ellos están cumpliendo básicamente el mismo rol. No entendemos We are qui nous quién sommes somos supposed to do et ce que nous sommes y censés qué es lo que se supone que debemos hacer parce que nous avons un problème. porque tenemos un problema. Nous pouvons lire, Podemos leer, understand. mais nous ne comprenons pas. pero no entender. Vamos a orar. Heavenly Father, we give you praise. Père Céleste, nous te louons. Querido Padre Celestial, te queremos dar gracias. See ourselves in inspiration. Alors que nous commençons à nous voir Sí, queremos que nos permitas vernos a nosotros mismos en la inspiración, Thoughts and ideas personally. que chacun d'entre nous puissions que podamos tomar estos pensamientos e ideas de forma personal,
this time together, ce temps-là, En este tiempo today juntos, with you, aujourd'hui avec hoy contigo, may we spend this contemplating que nous puissions passer ce temps à te podemos pasar contemplando durante el día estos asuntos. nous te prions Pedimos que por favor nos cambies, que tu nous moules, que tú nos moldees que tu nous façonnes à l'image. a la imagen de tu Hijo. prayer in Jesus' name. Voici notre prière. Esa es nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén.